Hola, hola, bienvenidos a esta última clase de esta primera materia del segundo cuatrimestre, psicofisiología, y el día de hoy nos vamos a enfocar en un tema el cual está sonando muchísimo actualmente. Se dice que es la enfermedad del siglo XXI. Y obviamente es algo que nosotros vamos a trabajar día con día con muchos de nuestros pacientes. Entonces es sumamente necesario conocer sobre todo esto. ¿Y a qué me refiero? Al estrés. El estrés ha estado en boca de muchísima gente, no es algo nuevo, no es algo actual, pero sí es algo que ha estado presente a lo largo de mucho tiempo, que hasta hoy en día, hasta el siglo XXI, hasta hace no muchos años, se le ha puesto un énfasis a esta situación. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios que han demostrado que el estrés causa muchísimos malestares a nivel fisiológico, a nivel vida, a nivel psicológico. Tanto así que pues el índice de suicidios ha aumentado referente a todo este tema. Sin más por el momento, pues vamos a darle continuidad, ¿no? Para dar cierre a esta primera materia. Si llegaste hasta aquí, te felicito. Deseo que sigas aprendiendo muchísimo. Te deseo mucho bienestar, mucho éxito en esta hermosa carrera y a darle para adelante. Como primer punto tenemos que definir qué es el estrés. Para el doctor Hans Seyle, es una respuesta adaptativa del organismo frente a determinados estímulos que provocan dicha respuesta. Esta definición nos está diciendo que es un, una adaptación, una respuesta adaptativa ante un estímulo estresante. ¿Qué puede ser un estímulo estresante? El pararse temprano, el no querer hacer algo, la luz, el clima, ahorita que está muy caluroso, ¿no? Esa es una respuesta estresante ante nosotros, pero tenemos algo para adaptarnos ante todo ello, que lo estaremos viendo más adelante. Para Benjamín Stora, nos dice que es el instinto o mecanismo de nuestro cuerpo para protegernos a sí mismo. Un mecanismo de defensa para protegernos es, por ejemplo, cuando el ser humano siente tanto dolor físico, el mecanismo de defensa que tenemos para librarnos de todo ese dolor es desmayarnos. Por eso cuando hay un gran golpe, una fractura o un dolor muy intenso, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Se desmaya, es como apagar el cuerpo, deja de sentir por ese momento y después regresa. Yo soy testigo de esa situación porque yo me desmayé. Yo iba saliendo en un periodo de tiempo donde trabajaba de 5 de la mañana a 12 de la noche. De repente, pues la alimentación, el estrés, todo ello, pues no era lo de mi día a día, ¿no? No era tan adecuado. Recuerdo que estaba tomando, compré una botella de agua, tenía sed, llevaba muchas horas sin tomar agua. De repente le doy el trago, tomo el agua y siento un dolor inmenso en el estómago. Ese dolor era muy punzante, tanto que me encorvé y cuando desperté estaba en el suelo. Me dice una persona, ¿estás bien? Le digo, sí, ¿por qué? No me había dado cuenta. Hasta cuando reaccioné, le digo, estoy en el suelo y precisamente esa situación me lleva a que pues, me desmayara. El dolor intenso, la mala alimentación, el estrés, sobrecarga de trabajo, etcétera, 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 ¿no? A partir de ese momento, pues yo dije, no vale la pena trabajar tanto, no va a haber dinero que me alcance para librarme de todo esto, y es cuando yo dejo muchísimas situaciones, ¿no? Pero pues tengo como recordatorio una cicatriz aquí en el ojo que dice,
pues llévatela tranquila, ¿no? Entonces, conozco un poquito de este tema de forma personal, pero es necesario que nosotros lo conozcamos. La sesión pasada estuvimos hablando sobre las emociones y cómo afectaban el cuerpo. Ahora vamos a hablar sobre el estrés y como tarea final tienes que hacer una campaña de prevención del estrés. Esa campaña de la prevención del estrés, ¿qué es lo que quiero que hagas? Que en una cartulina o en cartulinas tú pongas información muy relevante, que sea vistoso. Puedes imprimirlo como tú desees, pero que vayas y la pegues en diferentes lugares que tú sepas que la pueden leer, en la tiendita de la esquina, tal vez en la casa de la cultura, fuera de tu casa, si tienes algún negocio, ahí la pongas. ¿Por qué? Porque es parte del trabajo del psicólogo también informar, hacer campañas de salud mental. Y en este apartado, obviamente, yo te lo soy bien sincero, cuando yo me gradué de psicólogo, ya hace muchos años, la salud mental no era tan visible, era así, sabemos que necesitamos psicólogo, pero aún existe un tabú enorme ante todo ello, ¿no? Actualmente se ha empezado a trabajar toda esa parte y ya tenemos muchos jóvenes adultos que dicen yo voy al psicólogo, me estoy tratando y es maravilloso porque hemos empezado a crear otro tipo de sociedad. Se cree que muchas veces esta generación es de cristal y no porque alcen la voz o te digan algo que a ti no te permitieron decir sea incorrecto, pero es un trabajo que hemos estado realizando desde la psicología. ¿Qué pasa? Cuando tú empiezas a promover la psicología, la salud mental en tu comunidad, obviamente a quién se van a acercar cuando tú estés más adelante buscando un paciente graduado, graduada, pues obviamente a que es la persona que lo estuvo promoviendo, ¿no? Entonces, esa situación va referente a esta tarea. Uno, educar a la sociedad, brindarles esa información adecuada y correcta. Y dos, pues hacerse promoción. No es falso. Una son las cartulinas. Dos, quiero que crees trípticos referente al estrés y cómo puede afectar la salud tanto biológica, física y la salud mental. Algunos tips para regular toda esta situación. Y como extra, si tú pudieras, esta no te puedo decir es obligatorio, pero sí que pudieras dar una plática sobre el estrés. Que digas, yo voy a reunir a toda mi familia o a mis vecinos o tengo en mi trabajo, dar una plática referente al estrés. Ojalá y lo pudieran hacer. Yo sé que eh, vamos iniciando el cuatrimestre, pero a mayor práctica tengan ustedes, mucho más beneficios van a tener a futuro, ¿vale? Entonces hasta ahí como abreviaron en la tarea. Cuando el estrés, pues decía que Benjamín, que se protege a sí mismo, es todo esto que hace el estrés, te pone en un estado de alerta constante, ¿no? Vengo tan estresado que siento amenazante al otro y por ende contesto mal. Por ende me relaciono de una forma en específico, ¿va? Ahora, el estrés es el proceso que se pone en marcha cuando una persona percibe una situación o acontecimiento amenazante o desbordante en sus recursos. Todos tenemos una medida muy diferente de lo que es el estrés. Hay quien dice, pues yo voy al psicólogo, he entendido muchas situaciones a través de grupos de ayuda, a través de la iglesia, un grupo espiritual, XY. Y van entendiendo que, pues tal vez lo que hace el otro, pues no sea siempre para mí. Y esa parte puede hacer que tengas mayor defensa ante situaciones estresantes, que no las percibas como estresantes, ¿no? Es como yo les decía a algunos alumnos, es que si tú me hubieras conocido hace 10 años,
Yo subía al transporte público, buenos días. Y si no me contestaban, eran de, entonces malos días. Y me enojaba y ahí iba todo enojado en el transporte y ya casi casi se arruinaba el día, ¿no? Después entendí, dice, bueno, tal vez lo que no contestó porque no me escuchó, no quería contestar, anda en sus problemas, XY. Pero entiendo que no son míos, que son de la otra persona y no me tienen que afectar a mí. Yo ya te decía buenos días, luego, si lo ves del lado del karma, de lo espiritual, pues yo ya cumplí con mi chamba, mi tarea. Sí, pero esa situación hay personas que no. Hay personas que toman toda esta situación como amenazante, ¿no? O el decir, es que ya siento que están hablando de mí porque dijeron Diego, pero no conozco a la persona, seguramente me quieren secuestrar. Y empieza toda esa parte del estrés o que va al referente y también a la ansiedad, ¿no? Cuando pues tal vez no sea el único Diego del mundo. Y no lo soy, claro está. Pero empiezo a identificar esa situación como amenazante. Puede ser cualquier situación. Puede ser ir con un familiar, el trabajo, la escuela, la pareja. Todo lo podemos identificar como amenazante siempre y cuando haya factores, claro está, ¿no? Un mismo hecho no es igual de estresante para todas las personas, era lo que yo les decía. Luego a mí, realmente ahorita estoy en un mood, en un modo así de, pues no me estreso tan fácilmente, ¿no? Que si la persona voy en el Uber, ya no suelo manejar tanto porque me estreso, realmente me estreso. Yo prefiero irme en transporte público y ahí que se peleen los del transporte, ¿no? Pero veo en el transporte público que muchas veces el de la combi, del camión, se va peleando con el otro, se van echando carreritas, van aventándose los carros. Luego sí está bien, uno como pasajero se enoja y todo, ¿no? Pero luego, al final acabo, pues no es mi estrés. Hay situaciones donde pues sí, me tengo que estresar, ¿no? Cuando van referente a mi persona, si no lo puedo arreglar, pues claro que viene cierto estrés, pero siempre se trata de ir modificando toda esta parte como psicólogos, ¿no? La respuesta de una persona no es la misma de todas las circunstancias o momentos de la vida, ¿no? Nosotros vamos cambiando a lo largo de la vida. No es lo mismo cómo se estresa un niño, que es casi nulo, a cómo se estresa un adulto mayor, una persona, un adulto, un adolescente. Vamos a ir modificando toda esa situación, ¿no? La afirmación de uno de los modelos más importantes del análisis del estrés es el modelo transaccional, que refiere: la sensación del estrés depende de cómo una persona interpreta determinada situación, teniendo en cuenta que las personas y los factores de su entorno están a su vez influyendo mutuamente. ¿Cómo yo lo interpreto? Era lo que yo les decía, las emociones solamente se quedan unos pocos segundos. El cómo interpreto y el pensamiento que se queda es lo que va a afectar al ser humano. Llegan a consulta muchísimas personas y llegan con muchas veces problemas de la infancia. Dicen, no, es que mi infancia, mi papá no estuvo, yo no me sentía a gusto. Y luego, ¿realmente era el niño quien sufría? ¿O es el adulto que está interpretando eso de la infancia, no? Porque yo les puedo decir, mi padre, él se dedicó o se dedica a la música. Y en ese inter, ellos se iban a viajar a varias partes del mundo. ¿Por qué? Porque tenían pues, eventos, ¿no? Yo recuerdo que un tiempo estuvo viviendo 6 meses en México, 6 meses en Japón, así por 4 o 5 años, ¿no? Y decía, bueno, el niño se pone triste, pero también recuerdo que en ese momento, pues no era ese siempre estar pensando ahí, sino eran momentos un poquito más específicos. Tal vez en alguna fecha importante, un cumpleaños, todo ello. Pero en la vida adulta, quien
interpreta eso es el adulto. No, es que yo ya entendí por qué mi papá se va y empieza el sentimiento. Le digo, sí, pero el que está sufriendo no es el niño, es el adulto que está reinterpretando todo ello. Por eso este modelo que te está diciendo cómo tú estás interpretando esa situación. Es, por ejemplo, decía James Lacan, un psicoanalista francés muy famoso. Él decía, yo puedo controlar lo que yo diga y exprese, mas no cómo tú lo percibas y lo interpretes. ¿A qué va? Yo te puedo decir, ay, es que eres la persona más inteligente, más hermosa, más fantástica de este maravilloso mundo. Y tú vas a decir, este pinche loco, sarcástico, me está diciendo algo malo y todo eso. Y cuando la intención pues no era eso. En cambio, yo le puedo llegar con un amigo, es que eres un tal por cual, es bien tonto, bien baboso, todo ello, ¿no? Va. Y dice, ah, sí, sí, sí lo soy, ya cállate, ya vete, ¿no? Y lo toma a modo de juego. ¿A qué va? La interpretación que se da, dependiendo de la persona. Yo lo puedo hacer con todo el mejor afán del mundo, pero tú lo puedes tomar mal, sí. Lo puedo hacer con toda la intención de insultarte, molestarte y hacerte daño, y tú lo puedes tomar bien, ¿no? Ahora por eso entendemos por qué hay tanta violencia en México. Porque dice, es que me pega porque me ama. Es que no lo dejo porque si no mis hijos no van a crecer con papá o mamá. Y muchas situaciones de todo esta índole, ¿vale? ¿El estrés es necesario? Sí. Es la fuerza que nos ayuda a avanzar en nuestra vida. Todas las emociones, llámese tristeza, enojo, ansiedad, nostalgia, entre otras, son necesarias. ¿Por qué menciono esas? Porque usualmente las catalogamos como algo negativo. Decía diferentes monjes tibetanos, el meditar no es de que te olvides de todo y vas a empezar a imaginar cosas. El meditar es desear cosas buenas, pensar, tener pensamientos positivos, sí. Dice, pero ¿es válido llorar? Sí, sí es válido llorar porque es parte del ser humano y encontrarse todo ello, ¿no? Solamente que el ser humano ha satanizado todas estas prácticas. ¿Por qué? Porque te dicen, si sigues llorando te voy a dar una razón para que lloras. O te voy a pegar para que ahora sí puedas llorar a gusto. El de, es que no te tienes que enojar, eso no es bueno. Es que no tienes que estar triste, no, tú tienes que echarle ganas, salir adelante. Ahora con el estrés, es que no te estreses, no tengas ansiedad con M, no dicen muchas personas. No, es parte de nosotros, tenemos que vivirlo, solamente que tenemos que tener un balance entre todas esas emociones. Tienen que ser funcionales para nosotros. El estrés muchas veces nos es funcional. Cuando de repente dije, tengo mucho trabajo que hacer y me estreso, pero ¿qué hace ese estrés? Me apuro. Me apuro a trabajar y tener todo listo para ello, ¿no? Pero también el estrés puede ser incapacitante cuando supera ese límite. Ay, es que estoy bien estresado, tengo mucho trabajo y me quejo con todo el mundo. Menos me pongo a trabajar. Y esa situación es la que tenemos que ir nivelando, campechaneando, dirían algunos, ¿no? La clave entonces consiste en aprovechar la fuerza que proporciona la activación psicofisiológica que surge al encontrarnos ante situaciones demandantes que demandan nuestro esfuerzo, así como saber detectar cuando este estado se repite con demasiada frecuencia y de manera inútil, poniendo en peligro el bienestar y la salud. Es lo que yo decía, el estrés va a surgir. ¿Qué voy a hacer con ese estrés? Hay estrés emocional, estrés social, estrés biológico, etcétera, etcétera, etcétera. Va, estoy muy triste. Llórale. Ya lloraste, ya te sacaste lo que tenía, el estrés va bajando. ¿Por qué? Porque le dio una liberación. Ah, que siempre quiere estar llorando. Ah, momento.
No es tan común, no es tan sano que siempre quieras estar llorando. Puede ser que te estés poniendo en un papel de víctima y tengas que salirte de esa situación. ¿A qué voy con todo esto? Cuando tú llegas con el estrés, no es solamente un proceso psicológico, sino tiene que ver con todo el cuerpo. Cuando uno se estresa, el cuerpo reacciona. ¿Y cómo va a reaccionar? En los hombros. Ojalá ustedes pudieran en algún momento eh, asistir a alguna clase de meditación, una clase de yoga, solamente tal vez como morbo. Ojalá la puedas tomar y la puedas disfrutar y todo ello, adelante. Pero ve cómo llegan las personas. Tal vez veas llegar a una persona bien enojada, bien estresada porque ya venía tarde y viene así bien tensa. Y cuando termina la clase, hasta descansa, ¿no? Hasta los hombros se ven caídos, se ve totalmente relajado. ¿Por qué? Porque es un proceso fisiológico, que ya se segregaron ciertas hormonas del cerebro que lo llevaron a estar en plena armonía. Por eso los psicólogos no nos peleamos, ¿no? Y yo tenía muchas veces esa controversia, ¿no? Con muchos compañeros, colegas. Decía, no, es que mi teoría es la buena, mi corriente es la buena. Digo, no, todos están tan chéveres, tan padres, hay que conocer un poquito de todo, ¿no? Y precisamente empiezo a dar un seminario de la psicología autóctona mexicana. La psicología autóctona mexicana, pues es todo lo que hacían nuestros antepasados para pues esta parte espiritual, esta parte psicológica y cómo nos puede ayudar actualmente, ¿no? Cosa que hacían muchos de nuestros abuelos, nuestras abuelitas, ese conocimiento que tenían de sus antepasados. A eso va. Y una de las partes es la cuestión del uso de la musicoterapia o de la música medicina en sesiones, junto con los aromas, junto con toda esa parte ritualística, ¿no? No estoy diciendo que sacrifican al paciente, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú combinas un poquito de todo esto dentro de tu haber profesional, que dices, bueno, en terapia me va a llegar este paciente que sé que es bien ansioso, pero de repente le pongo el humidificador que está desprendiendo un olorcito a lavanda, un olorcito a menta, a eucalipto, algo referente a esa parte de relajar. Entra al consultorio, bien estresado, sí, pero va a estar oliendo y se va a ir relajando poco a poco, va a empezar a expresar todo su sentir, pero va a ir relajándose poco a poco porque te está ayudando esa parte de la aromaterapia. Súmale, ok, le pongo una musiquita de fondo, unos cuencos tibetanos, unos sonidos de la naturaleza, pues claro que tus pacientes lo van a agradecer porque van a estar en un estado donde angustia, de estrés, y de repente pues van a ir bajando poco a poco. Y a eso es a lo que vamos. Que el estrés puede ser manejado de diferentes formas. Que el psicólogo tiene que conocer todo esto. No se peleen, no se peleen con todo esto, sino que sea una parte de que les sume a ustedes en su haber profesional. Para ello tenemos que entender las fases del estrés. Las fases del estrés son... deme un segundo. Perdón, es que se me seca la garganta. Las fases del estrés es primero una fase de alarma, un evento detonador que te va a llevar a que tú te estreses, ¿no? La fase de resistencia y la fase de agotamiento. ¿Qué pasa? Ustedes van a encontrar en las diapositivas una gráfica que hace esto, ¿vale? La fase de alarma o nosotros tenemos un nivel, pues que vamos ahí, vamos en la normalidad, vamos campechaneando. En la fase de alarma, el estrés, ¿qué es lo que va a pasar? Primero va a ser una pequeña curva. Así primero va a resentirlo y después se va a elevar. Se va a elevar
¿Por qué? Porque ese evento fue tan estresante que tengo que darle solución. Se está estresando, 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 hasta que termina el evento y viene una fase de agotamiento, ¿no? ¿Qué pasa aquí? En la fase de alarma, dice, las reacciones de alarma conforman la primera fase del proceso de estrés frente a la agresión. No siempre es una agresión, ¿eh? Déjeme aclarar ahí. Por ejemplo, eh, cuando hay un accidente, primero fue ese evento detonador que te chocaron. Primero estás como que ido, como que en ese estado, ¿no? Te detonó esa situación, ese estrés frente a esa agresión. Es la respuesta de nuestro organismo, sistema nervioso y endocrino frente al agente estresante. Se secreta adrenalina cuya función es preparar al cuerpo para una acción rápida, atacar o huir. Los síntomas, respiración entrecortada, acelerada y aumento del ritmo cardíaco, aumento de la presión arterial, sensación de tener un nudo en la garganta o el estómago, ansiedad o angustia. Primero, se segrega de adrenalina, ¿por qué? Porque te tienes que preparar. Hay muchos accidentes, ya sea de moto, que son los más aparatosos, que de repente lo tiran y se para como si nada, porque su cuerpo se llenó de adrenalina. Da el golpe al carro y ¡pum! Se cae. ¿Por qué? Porque la adrenalina bajó de golpe. En esa fase de alarma, les podría decir, es como una montaña rusa. Cuando ustedes van en la montaña rusa, van subiendo, y de repente no ven la bajadita y ya están viendo la bajada, empezó el estrés. Pasó todo el juego y estás lleno de adrenalina. Esa adrenalina te pone en un estado de alerta. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a gritar y salen del juego y vamos a otro, otro, otro y se echan a correr y van al otro. Sí, están en esa primera fase. Están llenos de adrenalina. En la segunda fase, la fase de resistencia, es una respuesta de adaptación al organismo para limitar los daños producidos por un factor estresante. Sufriste estrés, te fuiste a otro juego y ahí sigue la adrenalina. Ya no se siente tan feo que la primera vez. Ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue, sigue, sigue. ¿Por qué? Porque te permite compensar ese estrés que está produciendo tu cuerpo. Te permite pelear por más tiempo. Te permite huir por más tiempo. Entonces es una fase de resistencia. ¿Se secretan ciertas hormonas? Sí, afectando el adoptar conductas diferentes, afrontamiento o negación, ¿no? Y llegamos a la fase de agotamiento. Tarde o temprano te tienes que parar un tantito, decir, y empieza toda esa parte donde el cuerpo se tiene que apagar. Tiene que ahorrar energía que gastaste de más cuando se segregó la adrenalina y la mantuviste arriba. ¿Qué pasa con esa fase? Pues el cuerpo pues tiene que descansar. Se pide que el organismo colapsa. ¿Por qué? Porque ya no puede soportar tantas cargas de adrenalina. Si no, tienen que ir bajando poco a poco. Por eso da sueño, ¿no? Era algo que yo platicaba la sesión pasada, que es referente al acto coital, ¿no? Esa fase de agotamiento. Hay agentes estresantes, que son estímulos externos o internos que producen una respuesta con esfuerzo y tensión. Externos, todo aquello que me estresa de las personas. Que claro está, déjame enseñarte algo. La gente no te hace enojar. Tú te enojas porque quieres. Así de sencillo. Cuando tú entiendas eso, a más rápido entiendas eso, te vas a dejar de enojar con la gente. Sí, soy yo. ¿Por qué? Porque la gente simplemente actúa. Tú sabes cómo lo tomas. Claro que si te dan un zape, claro que te vas a enojar, porque ya es algo directo a ti. Pero si están diciendo, aventando las indirectas de, ay, ¿ya viste cómo viene? ¿Y tú te sientes bien así? Eso ya no te tiene que importar a ti. Eso es un factor externo. Un factor interno,
pues puede ser un malestar biológico, gastritis, el temperamento, una cuestión de personalidad, una cuestión de pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos factores pueden generar estrés en mayor o menor medida, según las características del individuo. Hay factores biológicos, psicológicos y socioculturales. Biológicos, alguna enfermedad física que esté afectando pues, mis otras esferas. Por eso se dice esfera biopsicosocial, biológica, psicológica y social. Si una de las tres falla, las otras fallan. Si yo tengo una enfermedad, por ejemplo, cáncer, ¿qué es lo que pasa? Pues ya no voy a querer salir con los amigos, me voy a retraer, voy a dejar de trabajar poco a poco por el síntoma biológico. Una cuestión psicológica, tengo depresión. Pues bueno, tengo depresión, sé que el cuerpo lo resiente, hay un mal funcionamiento a nivel orgánico cuando hay depresión. Y sociocultural, pues no voy a tener ganas de salir con nadie. En cambio, la sociocultural, es decir, es que tengo problemas con los amigos, ya no se quieren juntar conmigo, voy a empezar a comer más, me va a haber una afectación o voy a dejar de comer por síntomas depresivos. En lo psicológico va a decir, no, no me quieren, todos me odian, y cuestiones así. Entonces las esferas biopsicosocial tienen que tomarla en cuenta ustedes en consulta, que saber cómo está en esas tres esferas. Ya después le pueden sumar más. ¿Qué pasa en esos factores? Yo ya les dije, si uno está mal, va a afectar a los otros. Es casi un hecho. Muy pocas personas solo dicen, es que tengo una enfermedad, pero está a todo dar. Perfecto. ¿Por qué? Porque esa persona ha aprendido algo. Ha aprendido a vivir con la enfermedad. Ha aprendido a aceptar la enfermedad. Pero eso toma bastante tiempo. Los factores biológicos pueden provenir de una cuestión genética. Una cuestión genética es ya sea algo que tú puedas padecer desde la fecha de tu gestación, ¿no? Que venga en tus genes como un síndrome, ¿no? Por ejemplo, las personas con síndrome autista o espectro autista son personas que se estresan por el ruido fuerte, por la luz, por todo ello. Son personas que tienen baja tolerancia a la frustración o al estrés por la situación que están viviendo precisas por el síndrome o el espectro, ¿no? Se dice que, pues, muchas veces la diabetes es hereditaria, pero no. La diabetes, bueno, sí se llega a heredar por una cuestión de hábitos, no porque hay un gen referente a la diabetes. Es decir, si tu abuela cocinaba con muchísima grasa, tu mamá seguramente aprendió a cocinar así. Si tu abuela es diabética porque cocinaba así, seguramente tu mamá también. Y la forma en que tú cocinas puede que te lleve a la diabetes. Y por eso dices que pues mi abuela, mi mamá tienen diabetes, seguramente yo tengo. Sí, porque siguen los mismos patrones de conducta, los mismos hábitos alimentarios que tenían esas dos personas. Probablemente por ahí venga esa parte de la diabetes, ¿no? Hay otras enfermedades que son, pues sí, de una cuestión más hereditaria genética, como lo puede ser un fallo cardíaco, una enfermedad del corazón o el cáncer incluso, ¿no? El estado nutricional de la persona. Personas obviamente con una mala alimentación, una desnutrición o sobrepeso, obesidad, pues van a tener mayores factores estresantes. ¿Por qué? Porque no van a poder hacer las cosas que tal vez otras personas puedan hacer. No quítense ese mito de decir, es que está gordito, está sano. No es cierto. Somos el primer lugar en obesidad infantil y el tercero en obesidad en adultos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues sí, dice, no, es que yo me quiero como soy. Quiérete todo lo que quieras, pero cuida de tu salud. ¿Por qué? Porque era lo que pasó en la pandemia. Muchas personas con sobrepeso decían, ya empezaba a costar respirar porque hay un sobrepeso, suma de la enfermedad. ¿Y qué va a pasar?
la culpa es del doctor que no te pudo salvar. ¿Por qué? Porque tú te fuiste de fiesta, no te cuidaste. Entonces el factor va a aumentar esta parte estresante y por ende las enfermedades. Y la salud del individuo era lo que yo decía. Haz ejercicio, no te mates haciendo ejercicio, no te mates en todas esas situaciones estresantes, ¿va? Factores psicológicos, la personalidad del individuo. ¿Qué tipo de personalidad tienes? Para eso tendrías que aplicar una prueba. Pero pues bueno, eres histriónico, te quedas todo, eres una persona sociable. Para ello puedes encontrar los diferentes tipos de la personalidad, ya sea por una prueba o en internet. Tipos de personalidad, ¿no? Experiencias pasadas. Ay, es que yo sé que cada vez que voy con esta tía me siento mal. Es que siempre me dice mis cosas. Y sé que tengo que ir y ya me empecé a estresar por un evento pasado. ¿No? Hay quien dice es que no me gustan las inyecciones y todo el camino hacia el hospital ya va sudando porque no le gustan las inyecciones. Hay una experiencia pasada que lo lleva a que no le gusten eso. Hay una parte de motivación, es decir, que tan motivado estás a hacer las cosas y que no. ¿Por qué? Porque una sobremotivación también te puede causar estrés porque puede que no sucedan las cosas como tú quieras. Y los valores morales. Decir, es que en mi familia me enseñaron que no tengo que hacer esto, pero mi trabajo me están diciendo que lo haga. Y hay un estrés ante todo ello, ¿no? Hay factores socioculturales, dificultades económicas, eh, el decir, ¿quién nos ha estresado por la economía? Decir, ay, tengo que pagarle a Coppel, a Electra, tengo que cubrir ciertos gastos y pues no tengo el dinero, etcétera. Está bien, es un factor estresante sociocultural. Sucesos vitales intensos, puede ser un matrimonio. Quien ya se casó sabrá que planear una boda es lo más horrible del mundo. ¿Por qué? Porque tú quieres que salga todo perfecto, pero muchas veces no es perfecto y quien menos disfruta muchas veces son los novios. ¿Por qué? Porque están viendo de la comida, que si los invitados, que si recibirlos, que todo eso, ¿no? Yo por eso el día que me casé dije, yo no sé, luego ahí sí, ahí están los meseros, ahí está todo, luego yo voy a disfrutar de mi fiesta, ¿no? Se acabó. Acontecimientos traumáticos, la muerte de algún familiar, de un amigo o un suceso, por ejemplo el temblor, ¿no? Los temblores que hubieron hace algunos años que fueron muy traumáticos para muchas personas. El estilo de vida, la profesión, las relaciones sociales, relaciones interpersonales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los factores que determinan la aparición del estrés? Uno, la forma de evaluar el suceso y la capacidad para hacerles frente. ¿Cómo yo percibo ese suceso y cómo lo puedo afrontar? A mí me fascina la cultura oriental. ¿Por qué? Porque sí sé que es una cultura que se estresa muchísimo, pero tienen muchísimas cosas referente a los valores, ¿no? Y hay un proverbio japonés que dice, bueno, si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene, ¿para qué te preocupas? No vas a solucionar preocupándote. Sí. Y al final al cabo, esa situación es esa capacidad de solucionar los problemas. No porque me enoje voy a llegar más rápido al trabajo. Es de como que decir, ay, viene enojado y se abren todos los carros y me van a dejar pasar y le van a salir turbo al carro. No, simplemente vas a llegar tarde aún así. Mejor vete con cuidado y llega bien. ¿No? Obviamente si siempre llegas tarde ya no es cuestión del destino, del universo o del otro, es una cuestión de hábitos tuyos, de una cuestión de tal vez de impuntualidad que se tendrá que trabajar. La manera de ser frente a las dificultades, lo que mencionaba, características personales y apoyo social. Muchas veces en esa situación uno está estresado, es que fíjate que me hace falta 50 pesos y no sé dónde los voy a conseguir y esto es, no te preocupes, mira, aquí yo te los doy, ahí me los das cuando puedas. Ah, muchas gracias. Ya, es un apoyo social.
¿Por qué? Porque entre más me preocupe, más estrés voy a tener y menos voy a agarrar la solución. La forma de evaluar los sucesos y capacidad para hacerle frente, ¿no? Y tienen una imagen donde tienen dos muñequitos. Suceso, maestría de salud pública, módulo de psicología, ¿no? Amenaza de estrés, reto personal, ¿no? Yo estoy pensando que es una amenaza, me voy a quedar en eso. Pero si es un reto, decía, mira, puedo solucionar esto, puedo cambiar esto, puedo hacer frente a estas ciertas dificultades, ¿no? Se puede hacer frente a las dificultades de diferentes formas. No todas son las adecuadas, claro está. Uno, negar el problema. No, no pasó. Dicen los borrachitos, si no me acuerdo, no pasó. Pues sí, está negando el problema. Aplazar o procrastinar. Dejar las cosas para otro día. Ay, es que tengo la tarea del profesor Diego, se la voy a entregar el último día a la última hora. Bueno, lo aplazaste. ¿Te estresaste? Sí, porque tenías que terminar a tiempo. Pero al final a cabo, también te llevó a que te estresaras y solucionaras eso. Entonces, por eso lo digo, no siempre es tan adecuado. El aceptar. Muchas veces, sí, tengo un buen de tarea, ese profesor se pasa. Bueno, ya, pues vamos a empezar a hacerla. Ya acepté hacer la tarea, empiezo poco a poco, me doy mi tiempo y cuando menos siento, ya mira, me sobran 2 semanas y ya terminé todas las tareas. Las otras 2 semanas las puedo ocupar para estudiar, para hacer otras cosas, ¿no? El autocontrol. El decir, he conocido tantas personas que cada vez que se enojan, ¡pum! Golpa a la pared. Eso no es autocontrol. Entonces es que él le pega a la pared para que no me pegue a mí. Digo, sí, pero el día que te pega a ti, ¿vas a decir que tiene autocontrol y te quiere mucho y todo ello? No. Al final acabo el autocontrol de decir, ¿sabes qué? Oye, estoy enojado contigo, ¿no? Dame chance. Dame unos minutos y ya yo te busco cuando se me baje el enojo. Pero muchos psicólogos dicen, no, eso no se tiene que hacer. Se tiene que solucionar el problema, se tiene que hablar, se tiene que confrontar. Sí, a ver, confróntalos. Y se van a decir hasta lo que no. Y ya después se van a arrepentir y va a decir, es que el psicólogo es el malo. No, dales tiempo, es válido decir, que dame 5 minutos, dame chance de saber qué siento, de recapacitar, no te quiero decir algo malo, no quiero decirte algo que te hiera, simplemente porque estoy enojado. No, que vamos a hablar. No, porque ahorita si yo te digo algo enojado, puede que terminemos en problemas, ¿no? Mejor dame chance y ahorita lo solucionamos. No porque pasen unos minutos significa que ya no te quiero, que no te amo, no. Y es lo que pasa muchas veces en las parejas. Es que dime algo, dime algo. Luego dame tiempo. Porque muchas veces somos viscerales y eso es autoconocimiento y eso es autocontrol, ¿vale? ¿Hay características de las personas que ayudan a todo ello? Sí, hay características biológicas, emocionales, el estado de ánimo, autocontrol, seguridad en sí mismo, personalidad resiliente, ansiedad neurótica, autoestima, tolerancia a la ambigüedad. Por ejemplo, vamos a tomar una de estas. La personalidad resiliente. Es decir, puedo aprender de los problemas, ¿no? Yo decía, no, luego yo no me voy a volver a casar después que me divorcié. No, jamás, 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 jamás. Ya me casé otra vez. Pero algo que aprendí de ese primer matrimonio fue el decir, me decía mi esposa, oye, ¿te da miedo que terminemos? Le digo, no. Y se me queda viendo y se enoja. Pero ¿por qué no? Seguramente, no mames, no, espérame, frena tu bochito, ¿no? Le digo, no me da miedo porque sé que puede pasar. Yo ya sé que puede pasar, que es una opción que puede pasar, que hay una probabilidad. Claro está que si yo hago algo malo, que si tú haces algo malo o que no le parezca al otro, pues claro que vamos a terminar. Cuando se hacen bien las cosas, pues vamos a poder durar mucho tiempo, ¿no? ¿Y qué pasa en esa situación? Luego, prefiero no centrarme de que podamos terminar y si terminamos que disfrutes lo que duró, ¿no? Así sean 10 años,
así sea un año, así sea toda la vida, ¿no? Si yo me quedo con esa idea, decir, puede que pase, sé que puede pasar, pero pues voy a gozar mientras dure, ¿no? Y si terminamos, pues va a doler, claro que va a doler, pero al final a cabo tendrá que haber un aprendizaje de todo ello. Y esa situación uno lo va aprendiendo. No es lo mismo terminar con la primera pareja que con la última. No es lo mismo con esa primera novia o novio, decir, es que se me acabó mi mundo, el amor de mi vida se me va. Sí. Y el último, es decir, bueno, ya terminamos, ya me duele y todo, pues acabó, ¿no? Y todas esas características, pues vamos a tomarlas referente a todo ello, ¿no? En esta parte hemos estado hablando sobre indicadores, eh, tanto biológicos, psicológicos, sociales, que te pueden provocar el estrés, pero tenemos que conocer los tipos de estrés, que es un estrés agudo episódico o un estrés crónico. El estrés agudo es el más común, es muy intenso. Eh, ¿Se puede llegar a manejar? Sí. ¿Se puede ir trabajando sobre ello? Sí, no hay ningún problema porque es agudo, el dolor es agudo, que es muy intenso. Pero también se puede hacer algo sobre todo eso. Este suele pasar a corto y mediano plazo y surge de exigencias y presiones del ambiente o ideas de futuras del peligro. ¿Qué pasa? Decir, cuando me están presionando mucho, 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 en ese momento que me están presionando sufro un estrés agudo, pero cuando se termina la presión, baja, desaparece. Por eso se puede llegar a manejar, ¿no? La mayoría de las personas tenemos este tipo de estrés, reconocemos los síntomas, pero pues no significa que sea adecuado tenerlo, ¿no? Hay estrés agudo episódico, que es por periodos ante ciertas situaciones de en específico. ¿Y qué pasa con esta situación? Necesita a una ayuda profesional, en este caso el psicólogo. ¿Cómo? Decir es que cada vez que echan cohetes me estreso y el estresarte produce una ansiedad y seguramente si no se trata puede producir una fobia. Por eso necesita una atención psicológica especial, porque no siempre está estresado, pero sí cuando hay ese evento detonante te lleva hasta el límite. Claro está, todas las fobias, ¿no? El estrés crónico, que es algo que aunque se vive todo el tiempo, se mantiene todo el tiempo, surge de exigencias, de presiones permanentes en el tiempo, ¿no? Se tiene que hacer entender a la persona que no siempre es así, modificar la parte cognitiva, modificar ideas para que el sujeto vaya trabajando en todo esto. Y sí, necesita ayuda profesional. Todos estos es una presentación muy, muy larga que ustedes ya tendrán que ir investigando. ¿Por qué? Porque van a hablar de todo eso. Y es necesario que ustedes conozcan qué es, síntomas, prevención y algunas actividades que puedan ayudar a lidiar con el estrés. Les agradezco muchísimo que me permitieran estar con ustedes en esta materia. Cualquier duda, cualquier pregunta, estaré gustoso de contestarla. Y recuerden que tenemos nuestra práctica de disección del cerebro en la siguiente ocasión que nos veamos presencial, ¿vale? Les deseo un grandioso día, sigan avanzando, sigan profesionalizándose y cualquier duda, aquí estoy. Muchas gracias.